este ámbito, a compartir experiencias. Me da una gran satisfacción porque yo vivo en Córdoba, porque creo que Córdoba sigue siendo, y lo ha sido desde hace muchos años, quizá desde hace, no sé, 15 años atrás, cuando teníamos reuniones en el Automóvil Club, hasta el día de hoy, Córdoba sigue siendo parte del núcleo central de la bioética en Argentina. Y desde ese punto de vista yo me siento muy honrado porque, curiosamente, en Córdoba los bioeticistas nunca hemos entrado en conflictos ideológicos. Es decir, siempre nos hemos respetado cada uno desde las posiciones en donde hemos estado y hemos aprendido rigurosamente que la confrontación con el diálogo es una forma de vida extraordinaria, pero la confrontación sin diálogo es una manera realmente animal de convivencia y eso no es posible. Y en estos temas tan delicados como son los que vinculan siempre a la salud, y más cuando vinculan la salud con la muerte en esos límites confusos que las cosas tienen, indudablemente que el diálogo siempre genera apertura, reflexión y análisis. Entonces, para mí, para todo el ámbito del espacio de la bioética del Ministerio, mi agradecimiento, mi profundo agradecimiento, y cuando no puedo estar realmente lo lamento, pero bueno, son esas circunstancias que no nos ayudan. Dijo Fernanda, digamos, una idea de poner un poco a tono y a luz algunas de las cuestiones que están pasando con este tema de las directivas médicas anticipadas. Y en verdad yo voy a ser lo breve que debo ser, pero tratando de ser sustantivo en las cosas que tengo que marcar. Hagamos un breve raconto para ver cuánta dificultad tienen los temas de bioética en nuestro país en general y en nuestra provincia en particular. En el año 2012 se aprobó, se sancionó finalmente la ley 10.058, que es precisamente la ley madre, podríamos decir, vinculada con este tema de las directivas médicas anticipadas. Pero en realidad yo debo decirle lo que seguramente muchos de ustedes conocen y algunos quizás no lo conozcan. Prácticamente 8 años antes del 2012 yo ya había trabajado en un proyecto de ley. Yo hice el primer proyecto de ley sobre voluntades médicas anticipadas, que lo había llevado adelante un diputado del Partido Socialista, que no me acuerdo, ¿no te acordás cómo se llama? Luque, exacto. Que lo había presentado Luque, un proyecto interesante. Y curiosamente Luque lo que tuvo es un gesto que difícilmente entre los legisladores se tiene. Luque advirtió que presentado el proyecto había que ponerlo a discusión. Y entonces se generaron 3 comisiones de discusión, una vinculada con los aspectos jurídicos notariales, otro con los aspectos bioéticos y otro, no me acuerdo con cuál otro aspecto. Eran tres comisiones que se sancionaron, digamos, revisaron el texto y luego entonces Luque volvió a hacer otro proyecto ajustando muchas de las cosas, lo cual habla de un criterio de máxima fecundidad en el trabajo, pero sin embargo había un antecedente que después en el otro proyecto que se hizo, que también participé, que era ya por otro legislador, volvió a aparecer el problema, y el problema era la cuestión de la responsabilidad médica. Es decir, no podía funcionar con la mejor buena voluntad, con el mejor texto, no podía funcionar una ley provincial de directivas médicas anticipadas, porque indudablemente la provincia lo que no tiene es la capacidad
de generar una abrogación parcial del Código de Fondo, del Código Civil, que establece la responsabilidad civil por los actos médicos, y naturalmente eso no lo puede hacer la provincia, sino que esa es una facultad del Estado, del orden nacional, y entonces cómo se lograba conciliar toda la importancia de la directiva médica anticipada y a la vez exonerar de responsabilidad civil al médico que cumplía la directiva médica anticipada, que podía estar en colisión o en crisis con la práctica médica impuesta para una determinada acción terapéutica que ha dejado de cumplirse en función de la directiva médica anticipada. Nada le garantizaba al médico que el día de mañana algún familiar planteara una demanda precisamente por mala praxis, por no haber hecho lo que tenía que hacer, aun cuando había una directiva médica anticipada. Todo eso naturalmente tiene un punto de inflexión, como ustedes saben, que es cuando se modifica la 26.529. La ley 26.529, aún penosamente poco conocida por los médicos, digo penosamente poco conocida por los médicos, va a ser modificada en el año 2002, o sea, 2 años después a que fuera hecha la ley 26.529, que les recuerdo que es la primera ley que en el país a nivel nacional regula los derechos de los pacientes. Entonces, ¿cómo pensar? Esto es absolutamente contrafáctico. ¿Cómo pensar que un médico no conoce la ley 26.529? Es como decir, más o menos, ¿cuántos de ustedes la conocen? Bueno, diríamos un 40% sobre un colectivo que yo juzgaría que es el colectivo más experto en estos temas. Entonces, piensen hacia abajo de ustedes lo que hay. Lo que hay es nada, ignorancia absoluta. Esa ignorancia absoluta puede, no digo que sea, pero puede tener algún margen de respuesta luego en acciones de mala praxis que se plantean, no porque los médicos deliberadamente hayan tenido actos maliciosamente de mala praxis, sino que hay ciertas sendijas en donde la ignorancia hace pagar la mala praxis. Pero eso lo podemos discutir en otra ocasión. Lo cierto es que una ley tan importante como la 26.529, que era la primera vez que se legislaba a nivel nacional sobre los derechos de los pacientes, y allí, dentro de los derechos de los pacientes, había o hay derechos y deberes de los médicos. O sea, hay como un anverso y un reverso, donde hay derecho hay deber. Entonces, acá, si los derechos son de los pacientes, los deberes son de los médicos, y cuando los derechos son de los médicos, los deberes son de los pacientes. Hay que entenderlo en esa dialéctica a todo ordenamiento normativo. Curiosamente, la ley 26.529 no se reglamentó nunca. Es decir, no se reglamentó nunca, y todas las leyes vinculadas con el orden sanitario son leyes que necesariamente tienen que ser reglamentadas. Es decir, una ley sin reglamentar es algo así como una ley que no tiene una vigencia porque no puede tener una aplicabilidad. ¿Dónde se produce la transformación? En ese suceso entre el 2013 y el 2014 de una nenita que nace en definitiva con un problema, digamos, con una asfixia por cordón, le genera, digamos, toda una cantidad de complicaciones, un estado vegetativo, los padres que indudablemente insisten para que le retiren todos los medios de soporte vital, los equipos médicos que se oponen a ello, y eso va escalando en la magnitud del problema. Hoy, en definitiva, todos sabemos
que no en vano las leyes cuando tienen un epónimo son leyes que en realidad han tenido un trabajo en los medios. A ver, ley Camila, ley Juliana y tantas otras leyes son en definitiva leyes donde hay un sujeto, que es el sujeto, digamos, pasivo, donde se concentra toda la mirada social y que alienta o desalienta por una u otra cosa. Allí era el caso Arbón, de esta niñita, que es lo que hace que haya una modificación sustantiva sobre una ley que no estaba reglamentada y que es la 26.742, que es 2 años posterior, que es en el 2014. Si es que no estoy equivocado con los años, fue en el 2012. 2012. Entonces la 26.529 es de 2010. Allí, ¿qué era lo que había pasado? Bueno, el hecho fáctico que estaba señalando, y entonces se produce una modificación donde hay un estado, diríamos, un poco revolucionario hacia adentro de la norma. Es decir, dice una tradición alemana que en definitiva, aun cuando a nosotros nos guste mucho comer salchichas, lo mejor sería no ver cómo se hacen las salchichas. Es decir, dice que eso lo dijo el rey de Prusia. Es decir, pero eso lo estaba diciendo en función, aun cuando a nosotros nos guste vivir con leyes, es preferible no saber cómo se hacen las leyes. Es decir, es como las salchichas. Entonces, ¿por qué esto? Porque cuando uno ve y trabaja sobre el texto de la 26.742, o sea, una ley que se hace a propósito de una situación fáctica que está urgiendo y que en un tiempo inverosímilmente se reglamenta con celeridad. La ley se aprueba en mayo del 2014 y en julio del 2014 está la reglamentación hecha, o sea, cosas absolutamente inusitadas en este país. Lo cierto es que la modificación fue sobre un solo núcleo del problema, pero un núcleo que era gravitante. El núcleo es sobre el tema de la autonomía de la voluntad. O sea, hasta ese momento la 26.529 trabajaba bajo los rangos más o menos corrientes que nosotros entendemos a la autonomía de la voluntad. Con la modificación en la 26.742, esa autonomía de la voluntad cobra una relevancia absoluta, que es en realidad lo que viene sucediendo en todo un conjunto de leyes de los últimos tiempos. Ustedes piensan desde la ley de identidad de género, de la ley en definitiva vinculada con los fallos de consumo de estupefacientes y con otras cuantas realidades, lo que vale es la definición autonómica del sujeto frente a la toma de decisiones respecto a su vida y a su salud. Así entonces, la ley está hacia adentro muy partida, está altamente fragmentada, porque tiene como 2 textos, un texto que es el nuevo y un texto que es el viejo. El nuevo solamente se ocupa, vuelvo a decir, de la autonomía, fortifica o fortalece el tema del consentimiento, que en realidad la 26.529 lo había tratado con bastante, no digo improlijidad, con bastante ligereza, y por eso cuando se hace la reglamentación de la 26.742, ahí se reconstruye el concepto de consentimiento informado que en el texto de la 26.529 estaba ligeramente indicado. Pero eso no es lo sustancial. ¿Qué es lo sustancial? Lo sustancial está precisamente con el soporte vital más crítico dentro de esta problemática, que está vinculado con la alimentación y la hidratación parentera. Es decir, que indudablemente venía
a introducir un cambio muy interesante, porque hasta cambio muy interesante sostenido sobre el nuevo concepto de la autonomía de la voluntad como una autonomía de la voluntad absolutamente fuerte, fortalecida. ¿Por qué? Porque hasta ese momento había mucha incertidumbre, podríamos decir, mucha inestabilidad en los equipos médicos respecto al retiro o no retiro de ese tipo de soporte vital en determinadas situaciones. ¿Sí? Lo que uno conoce por los diarios es en definitiva el 20% de lo que ustedes conocen in praxis. Es decir, in praxis hay otra realidad que es en definitiva la realidad en donde los médicos van de alguna manera sugiriendo ciertas cosas y cuando hay un conjunto de familiares más o menos que pueden razonar en unísono, en conjunto, las cuestiones se solucionan, digamos, de la manera ordenada que corresponde, sin entrar a decir si está bien o está mal, digamos, ordenada en el sentido descriptivo del problema. Es decir, la cuestión es cuando aparecen, digamos, diversidad de opiniones dentro del núcleo de parientes respecto a qué hacer respecto a ese soporte vital, y allí cuando la cuestión se judicializa y es donde emerge la necesidad de ver qué es lo que decía o qué es lo que dice la ley. Así entonces aparece esta situación de que se puede precisamente oponer a este tipo, se puede oponer a que se le mantengan este tipo de soportes vitales, con lo cual queda claro de que el sujeto ejerce una autonomía manifiesta. Hasta allí lo que pasa en el orden nacional, y que luego esa ley nacional todavía faltaba un problema más. Nosotros en la provincia de Córdoba, aquellos proyectos de ley de directivas médicas anticipadas que se habían frustrado por estas situaciones que les decía anteriormente, cuando sale la ley 26742, que es una ley nacional, es solamente una ley nacional, es donde encuentra el legislador de Córdoba el camino asegurado para poder avanzar con una directiva médica anticipada en Córdoba. ¿Por qué? Porque la ley nacional ya en definitiva señala que frente a la existencia de directivas médicas anticipadas hay una desresponsabilización a los médicos por el cumplimiento de la directiva médica anticipada. Entonces, Córdoba, ¿qué ve? Ve que en definitiva si hay una ley nacional que le permite anclar su ley provincial en la desresponsabilidad de los médicos por la práctica, anclan en esa ley. Pero en realidad no la anclan completa la ley provincial, la anclan parcialmente, o sea, la anclan completamente sobre la base de la desresponsabilidad civil de los médicos. Pero sin embargo, respecto al tema de la autonomía de la voluntad de los pacientes, la restringe y dice: no es posible entender que en definitiva esto de la alimentación y la hidratación sea en definitiva una materia disponible para el sujeto en esa circunstancia. O sea, la autonomía de la voluntad queda de alguna manera por debajo del concepto que el legislador tiene de que eso es una medida mínima ordinaria. Es decir, y si es una medida mínima ordinaria, no es disponible por el sujeto. Entonces, nos encontramos allí, año 2014, dos leyes. Una ley nacional amplísima y una ley provincial relativamente amplia porque no permite negar directivas, no permite negar estas cuestiones de alimentación y hidratación, pero sí que da lugar a la desresponsabilidad civil. La ley 10.058 registra ese modelo. Sobre ese modelo de la ley 10.058 hubo que hacer una reglamentación. La reglamentación fue
requerida a un colectivo, como escasamente hay tradición en la provincia de Córdoba, que no sea el Poder Ejecutivo el que reglamenta la ley, sino que el Poder Ejecutivo delega en un conjunto de personas para que reglamenten la ley y que luego el Ejecutivo como tal la va a aprobar. En ese marco intervine, Fernanda también intervino, Hugo también intervino, y otro conjunto de médicos y profesionales trabajamos en esa reglamentación, o sea, tratando de acomodar la 10.058 de Córdoba a la práctica real, o sea, a lo que podía ocurrir, entendiendo que las medidas mínimas ordinarias me ponían ese techo en donde las personas no podían dar una directiva médica anticipada negando o imponiendo que se les retiren las medidas de soporte vital de alimentación y hidratación, porque eso no era disponible. No les quiero comentar, yo presidí esa comisión durante algunos meses, no les quiero comentar la cantidad de problemas que teníamos adentro de la comisión. Es decir, porque en realidad mi mirada, más allá de mi conocimiento de bioética, mi mirada es fundamentalmente jurídica. Es decir, y la mirada de los médicos es la del hombre que está todos los días frente a la persona que muere. Es decir, entonces tenía que tratar de convencer que las reglamentaciones no pueden hacer una ley nueva. Es decir, que en realidad nosotros lo que teníamos era un texto para reglamentar y no teníamos la facultad nosotros de convertirnos en los nuevos legisladores de hacer una ley nueva. Bien, discusiones infinitas, todas interesantísimas, pero la realidad fue la que es. O sea, pero sin embargo, ¿qué es lo que se logró? Se logró justamente fruto del intercambio del diálogo plural, generamos algo que en la ley no estaba y que era la llave que nosotros encontramos como posible para resolver problemas. Encontramos la generación de algo que se llama Comité de Muerte Digna, o sea, un comité, diríamos, de bioética, que no es un comité de los que funcionan, de los que ustedes integran, sino un comité ad hoc para entender ciertos problemas que pueden aparecer o podrían aparecer en la implementación de esa ley. Ese comité de muerte digna en realidad fue y no fue, digamos, puesto en marcha. Es decir, institucionalmente parecía que lo estaba, pero operativamente no lo estaba. Bueno, son estas cosas que tenemos en nuestro país y en nuestra provincia a veces. Lo cierto es que el problema todavía faltaba un capítulo. No me digas que yo me tengo que ir. 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos, pero no empecé, Fernanda. Bueno, pues el usted 5. Gracias. No les he dicho nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre allí? Se modifica el Código Civil, pero allí es donde empieza realmente la dificultad. ¿Por qué? Para los no abogados les digo, una cosa son las leyes, por ejemplo, la ley de los derechos de los pacientes, y otra cosa es cuando hay normas en el Código Civil. El Código Civil tiene un rango que tiene una característica de ser absolutamente una ley, no mucho más que una ley nacional. ¿Por qué? Porque no hace falta adherirse al Código Civil para en definitiva estar regido. No hace falta que Córdoba diga adhiero al Código Civil para que lo rija el Código Civil. El Código Civil rige si adhiero o no se adhiere, no hace falta adherirse. En cambio, la ley nacional, la 26742 o la 26529, las provincias tenían que adherirse. Aquí entonces ocurre que el Código Civil toma justamente 2 o 3 artículos que están en la 26742 y antes en la 26529. Uno vinculado con el consentimiento,
que lo incorpora al Código Civil, antes no estaba, digamos. Antes el Código Civil se ocupaba de otra cosa, pero no se ocupaba de los derechos personalísimos como se viene a ocupar ahora que han tomado tanta vigencia los derechos personalísimos. Entonces, incorpora el concepto de consentimiento informado y también allí el concepto fuerte de la autonomía de la voluntad de las personas, y entonces dice que la alimentación y la hidratación es una cuestión como todo soporte vital absolutamente dispensable, y por lo tanto uno se puede oponer a él. Eso trae que Córdoba tenga que entrar en una discusión de reformar su ley, la 10.058. ¿Para qué? Para acomodarla, precisamente, para acomodarla al Código Civil. Otra vez, infinitas discusiones con legisladores, con juristas, si se podía, si no se podía. Y en realidad, lo que teníamos que explicar es que ningún juez iba a estar de acuerdo con mantener la ley 10.058 como estaba, cuando había una norma en el Código Civil que decía que era absolutamente dispensable. Era un dispendio de tiempo y se corría el riesgo, en definitiva, de que se declare inconstitucional toda la ley, lo cual era mucho más serio. Entonces, terminamos allí en muchas discusiones con la legislatura, particularmente con algunos, modificándose la ley 10.058 por esta ley 10.421. Es una ley muy breve, agrega 2 o 3 cosas nada más, pero fundamentalmente lo que agrega es esto que estamos diciendo. Ahora debemos hacer la otra readecuación, que es la reglamentación que se hizo sobre la 10.058. Hay que revisar, deja de ser una facultad que antes estaba dentro de la reglamentación para incorporarlo dentro de la ley propiamente a ese comité de muerte digna, que ahora en la reglamentación seguramente se vuelve a reordenar y ya se pone en marcha. ¿Por qué ese comité? Porque hay situaciones que pueden ser vidriosas. Digo solamente algunas de esas situaciones que pueden ser vidriosas. La primera está en el momento en definitiva de cuando una persona hace en el ámbito institucional una declaración de voluntad anticipada. Y en realidad hay algún grado de incertidumbre si en realidad eso que él está exponiendo es posible de admitirlo o no como una declaración de voluntad anticipada, o está en el borde de alguna otra situación que no podría ser admitida, o hay alguna otra condición de naturaleza formal que no podría ser admitida. Supongamos, para decirlo de alguna manera, que se trate de un menor impúber, o sea, de un menor entre 14 y 16 años, que en principio no tendría la facultad para hacer la declaración de voluntad anticipada, pero es un chico que tiene 15 años y 8 meses y está enfermo, digamos, con un linfoma claramente, digamos, indicativo de que va a morir. Es decir, entonces, teóricamente uno diría, no estaría en condiciones de hacer una declaración de voluntad anticipada, pero en realidad en 4 meses va a tener la edad para poder hacerla. Es decir, porque por la reforma del Código Civil, para estas cuestiones de salud, sobre los 16 años, lo podría hacer. Entonces uno allí, digamos, formalmente no se debería admitir, pero como es una situación vidriosa, ahí correspondería revisar. Para esa revisión está precisamente ese comité de muerte digna para poder incorporarlo o no. Y si nosotros hemos aprendido que hay ciertas tendencias a flexibilizar ciertas cosas, el hermano antes que quería donarle el riñón a su hermano y en definitiva no tenía la edad suficiente para hacerlo, pero le faltaban 4 meses para tenerla, parecía un despropósito poner en riesgo la vida de la persona por 3 meses. Entonces, aquí sería el criterio. Dígame. Sí, la consulta tiende a lo que es el Código Civil y el concepto de, autonomía progresiva, capacidad progresiva. Sí.
Por un lado está esto del número frío, 16 para los invasivos, 13 para los invasivos, y por el otro, o 14, y el otro, esta capacidad progresiva. ¿Qué prima? Porque en definitiva hay personas que pueden tener menos, no estar tan al límite. ¿Qué prima en una cuestión legal entre esas dos cosas? No, usted si alguien acredita desde, por ejemplo, a un profesional de la salud mental, de que esa persona está ejerciendo, digamos, maduramente su autonomía, aunque no llegue a cumplir, ¿es necesario un comité en este caso, de muerte digna? ¿O con la sola acreditación de un profesional interviniente que acredita esa maduración, esa madurez del niño, es suficiente a nivel legal? No, necesariamente que va a necesitar, digamos, la indicación técnica médica que diga que precisamente está en una comprensión cabal de la situación y cuál es el estado clínico y por lo tanto que aparece como recomendable esta situación. Dentro de ese comité de muerte digna hay gente o habrá gente vinculada con el derecho que sabe claramente lo de la capacidad progresiva, pero en realidad no podría aplicar la capacidad progresiva sin tener el juicio técnico que le tienen que dar. Y el médico por sí solo no podría tomar la decisión para eso. ¿Por qué? Porque formalmente la ley dice que en realidad tiene que tener 16 años. Entonces, quien le va a habilitar justamente y no lo va a privar es el comité de muerte digna. Bueno, y como eso habrá otra cantidad de situaciones. O sea, o podrá haber otras situaciones, no ya digamos en el proceso de hacer la declaración, sino en el curso ya de la situación de moribundo del enfermo, en donde aparezcan algunas situaciones en donde no estén claramente definidas. Es decir, en esas situaciones, o que haya que pedir algún tipo de orientación, conversación con los interlocutores que pueda haber dejado, o los familiares si no hay interlocutores, para todo ese tipo de... con el tema de las mujeres embarazadas, en fin, hay muchas cuestiones que necesariamente deben tener un registro. Yo, Fernández ya no la miro porque me mira mal, pero digo dos cosas que yo voy a dejar a la biblioteca de ustedes y de las que voy a decir dos palabras. Uno, este es el último trabajo que yo he hecho sobre información médica y consentimiento informado. Es un trabajo de campo que descubre cosas interesantísimas a propósito de cómo los médicos entienden esta historia de la información y del consentimiento. De terror. Yo sigo creyendo de que hace años que venimos insistiendo en estas cosas, como decir lo blanco de la pared blanca, pero yo lo veo blanco, pero parece una mala percepción que tengo. Bueno, y después, en este otro libro, yo hago un trabajo también de campo y además otras referencias vinculados con directivas médicas anticipadas. Y permítanme solamente hacer un breve relato, porque para eso está el trabajo de campo ahí. Este es un trabajo sobre directivas médicas anticipadas que hice en el 2015, sobre una muestra aproximadamente de 356 médicos. Es decir, de esos 356 médicos, el 80% son médicos que están, digamos, cumpliendo especialidades, están cumpliendo con sus especializaciones, que además están con trabajo, digamos, académico de estudio. Van sobre los 24 y los 36, 37 años el grueso de esos. Toda gente formada en Córdoba, o sea, un ámbito que uno supone de que, tenemos en Córdoba, tenemos universidades que tienen facultad de medicina, o sea, un ámbito donde se brinda mucha cartera académica. La ignorancia que hay de las directivas médicas anticipadas es realmente alarmante. Es decir, lo poco que saben los médicos de directivas médicas anticipadas está generado principalmente por
por los espacios académicos o los espacios de esta naturaleza que pueden hacer algún tipo de impacto. Pero si fuera, en realidad, solamente dejado eso a la buena de la información que circula dentro del ámbito profesional médico, es absolutamente igual a nada. Es decir, entonces, uno discute si en verdad, y surge, ustedes lo van a poder examinar, surge de varias de las 31 preguntas, que son 31 preguntas cerradas que hacemos allí, que hay como una permanente, constante, diríamos, a la mirada médica desde el paternalismo, que en definitiva siempre observa que esto de las directivas médicas anticipadas es como una suerte, digo, nada más, como una suerte de intromisión que en realidad el legislador, el abogado, el jurista hace dentro de su práctica profesional. Es como si yo dijera, a ver, yo contrato un arquitecto para que me haga la casa, pero cuando me está levantando la pared le digo al señor que está mal hecha la pared, y cuando me da la casa le digo que está mal porque yo le dije que no sé qué cosa del plano y que no... Y él me dice, mira, usted es abogado, no es arquitecto, yo soy el arquitecto. Pues los médicos suponen en gran medida que las directivas médicas anticipadas son un elemento que aparece como intercalando dentro de la práctica médica, y que esa práctica médica son ellos los que la conocen y en realidad no deberían tener ningún tipo de criterio orientativo. Esto es una vieja discusión de Canguilhem a propósito del poder médico, que eso sería interesantísimo para otro nivel de discusión. Lo cierto es que hay una ignorancia absoluta. De la ignorancia, de la única forma que se sale es culturizando las prácticas y los individuos. Y desde ese punto de vista me parece que este es un escenario muy interesante. Pero yo creo que ya debo terminar porque hasta acá llegó la paciencia de la doctora Martín. Muchísimas gracias. Unas preguntitas que te haya pasado. A lo sumo, dos intervenciones, preguntas súper cortitas para darle respuesta. Hay que sacarte el jugo, hermano, y te pasas así unas preguntitas. Sí. Bueno, y como dijo el doctor, esos libros pasan a la biblioteca del área, así que el que esté interesado se contacta con nosotros y pasa a ser de los que se pueden utilizar. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención, alguna pregunta? Bueno, yo comento algo nomás, es que no hay nadie, sí, un segundo. Esto de que los médicos ignoran, sin embargo, creo que es de rescatar algo que sucedió concretamente con un caso particular que tuvimos, y el ejercicio de la autonomía con, con un médico y un paciente, y la ley de muerte digna y la adecuación esta de la ley 10.521, no sé, la nueva ley de Córdoba, 10.421. Bueno, este médico a la mañana le avisa a la familia que no era posible, digamos, acceder al pedido del paciente porque eso era eutanasia y estaba prohibido por ley. Y bueno, uno le informa, le manda todas estas nuevas disposiciones que había legales, y el médico ante la recepción se pone a leer, y a la tarde el mismo médico llama por teléfono al familiar diciéndole que se había equivocado, que estaba al tanto de estas disposiciones legales vigentes y que era posible acceder a la petición del paciente. Entonces digo, qué bueno que es que por lo menos alguien en cada institución que esté en comunicación con el equipo médico pueda estar al tanto de estas cuestiones y asesorar, porque hay personas que son capaces de retractarse y de informar a la familia para que se pueda cumplir en definitiva esto de la autonomía de las personas. ¿Alguien fue? El médico de terapia. No, pero digo, el que le facilitó el material
fue la gente del Comité de Bioética del Hospital de Río Cuarto. Digo, por eso es importante decirlo, ¿no? Que Bueno. estos espacios, como decía el doctor, sirven para eso, para que nosotros seamos herramientas, instrumentos de difusión de lo que existe y está disponible. Ese es el rol fundamental que tenemos como comité en una institución. Estar atentos a qué está pasando en la institución, qué necesidades hay, cuando hay una situación así, acercar el material y generar espacios de discusión, de trabajo, porque con el conocimiento uno lo puede poner en práctica. Y destaco que siempre está en el área central, está el área de legales, que ante cualquier duda, también, se pueden acudir al área de legales, ¿sí? O sea, se llama y también se hace interdisciplinario. O sea, ante cualquier duda también nos avisan, no hay inconvenientes disponibles ahí. Yo tengo una preguntita al pie. El área de legales centrales, del área central está la dirección de legales, de asuntos legales. O sea, nosotros somos el área que evacúa cualquier consulta jurídica. ¿Sí? Estamos disponibles, es más, estamos para eso. ¿Sí? Para que nos llamen para cualquier caso puntual, digamos que se les presente. ¿Sí? No, pasar 0800, Eso. Mariana. Ya Mariana puede, después poner, así que podemos seguir preguntando. Mariana es la que sigue. No, yo una pregunta a nivel personal. Si este cambio, así bien cortito, disposición, esto, más allá que es una adecuación de la ley provincial a lo nacional, más un código civil con ese peso jurídico, si a vos te parece que es eutanásico este cambio de ya la no obligatoriedad, no desproporcionalidad o como quiera llamarlo, no extraordinariedad de la hidratación, la alimentación y demás. Si esto de la pendiente rebalada, y si te parece que lo que sigue corre es una ley o en el país, una ley de eutanasia a partir de esto, como opinión personal, si no estamos en la línea o ya estamos ahí a una eutanasia. ¿Y vos pretendés, Andrés, que yo responda rápido? Porque te estoy grabando y va en titulares. No, a ver, yo creo que en esto hay que poner mucha cuota de reflexión, de respeto y de maduración también. A ver, si uno conceptualmente, no estoy escapando de la respuesta, pero estoy tratando de poner en contexto. Si uno conceptualmente revisa desde la primera ley de eutanasia de Holanda hasta en definitiva la última aprobada en Canadá, es decir, pasando entre medio Holanda, Bélgica, Australia, algo más se me está escapando, y Canadá, uno ve que la línea que divide lo que es técnicamente, según nuestros conceptos, que son en definitiva conceptos del siglo XIX, a propósito de qué cosa es la eutanasia, es decir, y lo que tenemos hoy frente a estos eventos en donde yo niego la alimentación y la hidratación y sé que definitivamente lo que va a suceder es que va a morir, en realidad el concepto de eutanasia aparece como un concepto, más que un concepto, como algo fluido, digamos, algo que no tiene una fortaleza como para poder decir lo puedo aislar y lo puedo entender aisladamente. Es decir, digo entonces, una cosa es querer matar, es decir, y otra cosa es dejar morir. Iba a decir ayudar a morir, digo dejar morir. Yo lo dije los otros días y ahora lo repito en algo que estoy cuidadosamente, no para que mañana salgan en los diarios, digo, estoy cuidadosamente reflexionándolo. Si yo en definitiva hoy tengo la posibilidad de poder retirar todos los soportes vitales a una persona, que indefectiblemente sé que en días o en semanas inexorablemente va a morir. ¿Sí? Lo estoy imponiendo a que tenga una lucha que es una lucha absolutamente desproporcionada. Su cuerpo ya no puede luchar contra nada.
porque su enemigo tiene una magnitud que necesariamente lo va a aplastar, antes o después lo va a aplastar. Una parte. La otra, digo, está tan mal pensar como piensan aquellos que dicen, ¿para qué lo voy a someter a esa lucha cuando le puedo evitar la lucha? O sea, es difícil decir estas cosas, es decir, pero que uno las pueda decir es porque las puede reflexionar. Y yo las digo como un hombre católico, comprometido con lo que creo, es decir, y en realidad busco cómo encontrar una solución. Sé que no la puedo encontrar, pero sigo reflexionando respecto a dónde está eso que a mí me define. A ver, la moralidad tomista o la moral médica desde el medioevo hasta hoy supone que en definitiva cuando hay una intencionalidad del sujeto de querer matar, es decir, ahora, yo no tengo la intencionalidad de querer matar, yo diría al contrario, yo tengo la intencionalidad de que deje de sufrir, que sería otra cosa frente a un supuesto que aparece innegable y de absoluta causalidad de que va a ocurrir. Pero por favor, no defiendo la eutanasia. Pongo elementos en la reflexión nada más. ¿Puedo agregar una cosa? Ahora que nos pasamos el tiempo es culpa de Andrés, que me hace Ahí está el doctor. No, pero... Deja agregar, digo, Porque después desde el pasamos... griego, aborto eutanasia es buena muerte. Ortotanasia, orfe en griego, significa lo correcto, lo justo, lo apropiado. Ortotanasia sería lo justo, el momento justo de la muerte. Eutanasia, uno está adelantando un proceso de morir. En cambio, en la ortotanasia está permitiendo que esa muerte llegue en el momento en que va a llegar, sin forzar la continuidad de una vida que está siendo exigida que permanezca con medios artificiales. Por eso creo que es muy importante hacer esa diferencia, en donde la persona dice, bueno, yo no quiero que se me prolongue esa vida, por eso no es eutanasia, porque no está adelantando, ese buen morir no está siendo anticipado al momento en que debería de llegar la muerte, sino que la muerte podría haber llegado en otro momento y con el soporte vital, con todos estos elementos, se está haciendo un plus de vida que no permite que esa muerte llegue en el momento apropiado que debería haber llegado. Entonces, creo que es importante esa diferenciación entre ortotanasia, que sería el retiro de estos elementos que prolongan artificialmente la vida, de la eutanasia, que es anticiparla para brindar una calidad de muerte que tiende al buen morir. Yo le digo, estoy absolutamente de acuerdo con usted, pero cuando nosotros discutimos estos temas hace 4 años en el Comité de Muerte Digna, es decir, yo tenía una mirada posiblemente más conceptual, es decir, pero las miradas conceptuales se terminan rindiendo hasta la evidencia de los hechos, es decir, y desde ese punto de vista, algunos legisladores y otros amigos, ellos me decían, Armando, ¿cómo podés vos dar crédito que en definitiva ahí, habiendo retirado el concepto de medida mínima ordinaria, no están aprobando encriptadamente la eutanasia? Yo trataba de explicar que no era así, sigo creyendo que no es así, pero creo que en definitiva, cuando uno se encierra en solamente lo que cree que es lo bueno, es decir, no es bueno. Es decir, entonces, a ver, yo con el tema del aborto he tenido durante 40 años posiciones muy críticas, es decir, pero bueno, también he repensado algunas maneras de enfrentarme frente a este problema. Cuando yo estuve en el Congreso de la Nación
defendiendo lo que creía desde lo jurídico que correspondía, por poco me asesina. Es decir, pero yo le digo, miren, señoras, señores, es decir, primero veamos cómo cambiamos el sistema jurídico y después empecemos a resolver otras cosas. Es decir, mi problema no es a veces, digamos, de posiciones frívolas. Es decir, yo trabajo bajo un sistema, vivo en un país, tengo un orden jurídico. Es decir, pensemos cómo modificar el orden. La Corte les hizo un favor con un fallo. Anclen sobre un fallo. Anclen sobre un fallo. Es decir, Estados Unidos tiene aborto de hace 50 años, 60 años, por un fallo de la Corte. No hay ninguna ley en Estados Unidos del aborto, es un fallo de la Corte. Entonces, tanto se estremecen porque el fallo falte de la Corte. Bueno, perdón. Sí, la última pregunta, porque después pasamos a inicio de vida, así que terminamos. Una pregunta. Yo voy a hacerlo en el sentido práctico porque por mi ignorancia en el tema. Yo, Carlos, por ejemplo, creo que realmente la no limitación, o sea, no es que yo crea, sino en un ejemplo hipotético. Entro en coma, estoy en coma, y la decisión la tiene que tomar mi familia. Yo no puedo decidir porque no tengo la autoridad para decidir. Tiene que decidir mi familia y el grupo de médicos piden qué hacer conmigo. ¿Qué tan legal es eso que ellos decidan por mí cuando ellos saben que yo tenía una postura distinta cuando estaba consciente? Bueno, si ellos sabían que usted tenía una postura distinta, son unos canallos. No, a eso voy. No está nada por escrito, es una cuestión de... Pero fíjese, la pregunta suya yo la revierto de otra manera. Acá hay un fallo de la Corte que posiblemente habría que hacer un seminario, Fernanda, es decir, para discutir el caso 10 Marcelo. El caso 10 Marcelo es en definitiva el único caso que la Corte resuelve vinculado con esto. Era este hombre que estuvo en estado vegetativo durante 21 años, 22 años, que todavía no estaba aprobada la 26742. A días, pero no estaba aprobada. ¿Cómo resuelve la Corte? Obviamente que en el 84, cuando este muchacho tiene el accidente, no había directivas médicas anticipadas, no había nada de eso. ¿Y la Corte cómo hace para encontrarle la vuelta para que en definitiva le retiren los soportes vitales de alimentación e hidratación? Porque tienen la declaración de la hermana. La hermana dice que le había dicho su hermano que en definitiva, vaya a saber si se lo dijo. Sí, vaya a saber si se lo dijo. A eso sí. Que el hermano le dijo que acaso si él llegara a quedar, porque él andaba en moto, o sea, ese es un elemento importante. Él andaba en moto y en moto siempre hay más riesgo de tener accidentes que andar en vehículo, andar en coche, digamos, con esa peligrosidad. Si llegaba a quedar como esa mujer de Estados Unidos que había quedado en coma, ¿La Esquiavo? ¿La Terry Esquiavo? La Karen Kindler. Él no quería quedar de esa situación. Entonces, la Corte toma eso como un testimonio respecto a la voluntad que él tenía y entonces de ahí encuentra un enlace como para decir, bueno, entonces había una voluntad que yo la puedo acreditar por un testimonio que en definitiva él no quería quedar en esa situación. Pero no puede ser la necesidad del familiar de no seguir sufriendo el familiar más que la persona que está sufriendo. Bueno, no podemos hacer una prueba psicológica para saber, digamos, qué es lo que pasa. Si usted supiera todas las veces que van los testigos al tribunal y lo que dicen no es lo que saben, ni mucho menos lo que piensan ni lo que quieren, bueno, pero la vida es así. Quizás a modo de cierre me parece que es fundamental retomar, y de paso hacemos como el chivo, ya lo tenemos en estos de acá, que para que esas cosas no pasen, lo ideal sería que nos empecemos a acostumbrar, o por lo menos empecemos a pensar y a hablar de estas cosas para empezar a poner en práctica, de dejar nuestro registro, porque incluso a veces para nuestra familia
es difícil la toma de esa decisión. Si ya lo hemos dejado por escrito, le facilitamos la tarea. Habrá quien de ningún modo quiere dejar porque la directiva es sobre lo que no quiero, ¿no? Sobre lo que rechazo. ¿Sí? Pero me parece que un poco la idea de este encuentro de hoy, de esta primera parte, era esto, ¿no? Empezar a preocuparnos de esto de tenemos la posibilidad, tenemos un registro, estamos avanzando en esto, lo usemos, ¿no? Para que sean cada vez menos. Informar al paciente que existe terapia. Claro. O sea, más allá de nosotros informar al paciente que existe terapia, está esta posibilidad como para hacerlo un poco más masivo. Exacto. Y lo último para cerrar, cuando lo escuchaba al doctor, acá en todos estos temas es clave la voluntariedad del sujeto, ¿sí? Incluso en lo que plantea el doctor al último, ¿no? Si alguien que pide retiro de soporte vital o plantea, y muchas veces el paciente está en condiciones de decir, bueno, listo, hasta acá llego, es fundamental esa posibilidad, porque hay quien quiere ese tiempo, ¿no? Hay veces hay quien necesita esos días de acomodar, de organizar, y hay quien no lo necesita. Hay quien realmente no quiere seguir con ese sufrimiento. Entramos en toda la cuestión paliativa. Aprovecho de decirles que esta semana el Consejo de Médicos aprobó la especialidad de medicina paliativa, que estamos muy contentos, entusiasmadísimos con eso, porque tiene que ver con este trabajo, ¿no? Acá lo que importa es respetar la voluntad del sujeto. Por un lado, dar la posibilidad que sepa la gente que esto está, pero también como equipo de salud, no arrogarnos esa potestad de decir no quiero que sufra, o sí quiero que sufra, o lo que voy a decir, Carlos, es mi deseo y lo impongo al otro, ¿no? Entonces, la voluntariedad de la persona en todos estos temas es fundada, es el centro, ¿no? Esto de la autonomía como posibilidad. Quiero agregar algo, en realidad, porque desde hace mucho tiempo, desde el punto de vista jurídico y tanto médico, siempre se tiene en cuenta el tema de la salud fisiológica. Y se deja por fuera siempre el tema de la salud mental, que hoy en día se trabaja en equipo y todo. Incluso cuando el doctor menciona el tema de Holanda, de cómo es que allá incluso se han autorizado, se considera es un sufrimiento mayor al que padece gente que está en psíquico, además de todo. por ahí es un tema también con los proyectos y todo, a tener en cuenta para también ir considerando ahora, porque pasa también con el tema del aborto. La Organización Mundial de la Salud habla de concepto de salud amplio, y por ahí cuando en el inciso primero del artículo 86 habla de las cuestiones de salud, se deja por fuera lo psicológico, que bueno, el protocolo de nación que hay justamente se daría a entender que da la posibilidad de incorporar la salud psicológica como una causa. Claro, en la segunda parte justo hablamos de eso. Bien, perfecto. Bien, lo liberamos al doctor, le agradecemos. No, yo me siento ahí ahora. Hablando de chivo, en el recreo, la nueva retrasación, hemos invitado a un editorial, sobre todo los libros del doctor Fonti van a estar a la venta, y ya quizá el mes que viene esté en la venta el doctor André, para esto que también vamos haciendo a la biblioteca. Así que se van a vender libros también de bioética a la salida, sobre todo de algunos autores cordobeses, todos. Bueno,